Bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Legalistas, el lugar donde se une el derecho con la tecnología. En Legalistas todos los días acompañamos a trabajadores en sus reclamos con las ART y esto es una cuestión muy habitual, que se suscitan problemas con las aseguradoras y nosotros tratamos siempre de defenderlos porque encontramos detrás de cada persona una cuestión de salud, una situación de recuperación y también de superación personal. Es por eso que hoy invitamos a David Crivelo, que es kinesiólogo y quiropráctico con experiencia en recuperación de personas que han padecido algún accidente o una enfermedad profesional, y nos va a estar acompañando para poder conversar al respecto. Así que un gusto tenerte con nosotros, David. Muchas gracias por acercarte. Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. David, así que contanos un poco cuál es tu situación en relación al tema de la kinesiología. ¿Cómo fue que vos arrancaste? ¿Cómo fueron tus inicios en este área? Yo llego a la kinesiología por mi pasión por el deporte y la relación de la kinesiología con el deporte. Más adelante en mi vida profesional me especialicé en quiropraxia y en acupuntura, siempre buscando el bienestar de mis pacientes. Qué bueno. ¿Y cómo fue que te empezaste a relacionar con personas que padecieron algún accidente o una enfermedad profesional? ¿Cuáles son las patologías más habituales que vos podés ver en personas que padecieron alguna lesión? Mira, como quiropráctico yo me empecé a encontrar con pacientes a diarios, con hernias de disco, todos trabajadores, con patologías de hombro como tienen que ver una tendinitis del manguito rotador y con un montón de cosas relacionadas porque cada uno de nuestros pacientes, además de ser padre, de ser deportista, es un trabajador y que termina teniendo en algún momento de su vida alguna patología relacionada con su trabajo. Claro, por supuesto, sí, es muy habitual. Así que voy a arrancar un poco directo en relación a las preguntas que tengo para realizarte, pero en principio me gustaría saber sobre las lesiones más graves en las cuales te ha tocado trabajar. ¿Cuál fue la patología más compleja que has tenido que tratar, que has tenido que recuperar alguna persona? ¿Y cuáles son las lesiones más graves que puede padecer una persona dentro del ámbito laboral que lo afecta para el resto de su vida? Cada lesión va a tener que ver con el tipo de trabajo que hace. Fundamentalmente las patologías más difíciles de resolver son las que tienen que ver con la zona lumbar baja, con hernias de disco, con espondilolistesis, con algún tipo de lesión que se producen en el tiempo con el esfuerzo repetido. En cuanto a miembro superior, fundamentalmente tienen que ver con las tendinitis, con la tendinitis del hombro que están directamente relacionados con los esfuerzos que hacen en su trabajo. Sí, coincido. Nos ha pasado de forma muy habitual que una persona tiene una lesión de hombro que se trata, puede ser supraespinoso, manguito rotador o acromio, y siempre las aseguradoras le dicen que se trata de una patología preexistente, degenerativa o que ya la tenía de antes a la lesión. ¿Cómo podemos dilucidar si se trata de una patología reciente o si es una lesión vieja? Generalmente, para responder bien claro a tus preguntas, las tendinitis tienen que ver con el sobreesfuerzo sobre ese tendón. Si vos entras en un determinado trabajo y nunca tuviste una tendinitis, es lógico que a partir de ese trabajo y al aparecer la tendinitis esté relacionada directamente con el trabajo que vos relacionás. Normalmente esas tendinitis primero comienzan a hacerse agudas y con el tiempo se vuelven cada vez, ese periodo agudo se vuelve más repetitivo y se vuelven a cronificar en el tiempo. Lo que te está indicando que tiene una relación directa con lo que él está haciendo. Claro. Y con respecto a las lesiones de rodilla, también nos ha sucedido que en lesiones de menisco las aseguradoras mencionan que se trata de una degeneración hialina que se da por el transcurso del tiempo, o en el tema de ligamentos a veces dicen que el desgaste también no se corresponde con la actividad laboral. Entonces, ahí ¿cómo podemos comprobar la relación, el nexo que existe entre la actividad laboral y la lesión que tiene la persona? Y eso quizás sea un poco más difícil, porque todo trabajador, además de trabajador, puede ser un deportista de fin de semana, puede ser un ciclista, puede ser un runner, que hoy está muy de moda, y no es tan fácil encontrar la relación directa entre tu trabajo y la lesión que vos tenés. Sí es mucho más fácil en columna, sí es mucho más fácil en hombro. Pero también es cierto que la acción repetida en un trabajo te puede producir una misma lesión que te puede producir generar al fútbol o ser runner o ser un ciclista. Ajá. ¿Y en cuánto tiempo se produce el desgaste naturalmente en las personas? ¿Hay una...? Es tan difícil determinarlo porque cada persona es absolutamente diferente y por ahí tiene hasta relación directa con el peso que vos tenés. Una persona con bajo peso va a producir un desgaste o no va a producir desgaste en el tiempo, cuando una persona con un sobrepeso lo va a producir más rápido. Claro,
coincido. David, y en nuestro equipo hemos trabajado con muchas personas que lamentablemente han padecido alguna amputación de algún miembro del cuerpo. ¿Cómo es la rehabilitación con las personas con este tipo de lesión? Y más allá de la pérdida o de la cuestión psicológica, ¿logran reinsertarse adecuadamente con su nueva situación? Obviamente que un paciente amputado, aún bien rehabilitado y con una prótesis de primera calidad, no es lo mismo que tener su propio miembro. Las rehabilitaciones siempre comienzan en el armado del muñón, el fortalecimiento del músculo y la adaptación a la prótesis. La adaptación y la prótesis, al no ser lo mismo que un miembro propio, también empiezan a generar secuelas en el tiempo de otro tipo. Y te puedo, por ejemplo, expresar pacientes que vienen a la consulta con una prótesis que vienen arrastrando de muchos años, que al no caminar de la misma forma que caminaban con su miembro, empiezan a generar otros problemas, por ejemplo, en columna, o empiezan a desarrollar problemas en cadera del otro lado. Son compensaciones que el cuerpo empieza a hacer al no tener tu propio miembro. Claro, te entiendo. Y esta cuestión de que a veces se suscita, de que tienen una sensación de miembro fantasma, ¿te ha pasado alguna vez? Por supuesto, sí. ¿De qué se trata? Tengo un caso que lo recuerdo mucho en un paciente que le tengo mucho cariño, en el cual empezó a manifestar ciatalgia, que es el dolor posterior en la pierna, justamente en la pierna que no tenía. Y después de muchas cosas y de mucho tratamiento, descubrimos que lo único que le aliviaba era ajustar su columna, ajustar un par de vértebras que él no tenía en su lugar y que eran consecuentes y lesiones que tenían previas a su traumatismo y a la pérdida de su miembro. Claro, claro. Sí, es una situación compleja, David. Es hasta divertida porque ¿cómo podés entender que un paciente tenga ciatalgia del lado de la pierna que no tiene? Incluso yo siempre bromeaba con él que ibas a terminar de un psiquiatra y fue lo único que le alivió en el tiempo el ajuste, que era una lesión previa al accidente que él tuvo. Claro, te entiendo. David, y bueno, cambiando de tema, nosotros una de las patologías más comunes que vemos en personas que trabajan en fábrica o que tienen tareas pesadas son las hernias de disco. ¿Podrías comentarnos brevemente qué son las hernias de disco y cuál es la forma de prevenirlas en el ámbito laboral? Una lesión de disco o una hernia de disco es, para explicártelo bien claro, el disco tiene dos partes. Una parte que es un anillo fibroso y un núcleo que es interno. Los esfuerzos repetidos en el tiempo producen microrupturas en el anillo, haciendo que el núcleo pulposo vaya saliendo por fuera de ese disco. Cuando supera el nivel del anillo fibroso, se considera que es una hernia de disco. El problema es que estas hernias de discos se meten en un lugar que se llama foramen intervertebral, generando compresión radicular. Una de las formas de prevenir, yo tengo empleadores que ante la más mínima lesión o ante el más mínimo síntoma lumbar, lo envían a mi consultorio para una evolución y que ellos las empiecen a corregir desde su columna para evitar que esa hernia de disco avance en el tiempo. Lamentablemente hay hernias de discos que están extremadamente grandes, que generan mucho compromiso radicular y no tienen otra alternativa más que la cirugía. Pero siempre, mientras más a tiempo la trates, es más difícil que en el tiempo terminen en una cirugía. Claro, perfecto. ¿Y tiene cura o esto solo puede controlarse? La hernia de disco, yo tengo casos en los cuales no han desaparecido, pero dejan de molestar, que tal vez sea lo más importante. En quiropraxia decimos que la mayoría de las veces la hernia de disco no es solamente la patología, sino que es la consecuencia de otra patología que es la alteración biomecánica de la columna. Nosotros en quiropraxia buscamos corregir subluxaciones para corregir esa alteración biomecánica. Por lo tanto, la hernia de disco deja de ser un problema. Ajá, claro, te entiendo. Y también una lesión muy habitual que vemos es la protrusión discal o el abombamiento del disco. Es prácticamente lo mismo. Cuando nosotros hablamos de una pulsión discal, es el estadio primario de la hernia de disco. Mientras más se rompe esa hernia de disco, se hace más prominente y más síntomas causa. Claro. ¿Y la hernia de disco genera incapacidades o problemas en la vida cotidiana de la persona? Absolutamente, no solamente un dolor, sino que el afectar una raíz nerviosa empieza a alterar el reflejo, empieza a alterar la fuerza y empieza a alterar tu calidad de vida. Sí, sin duda, sin duda.
David, y pasando a otro tema, con respecto a las tendinitis, ¿qué son las tendinitis y por qué a veces afectan a una persona después de movimientos repetitivos? La tendinitis es la inflamación de un tendón. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de una tendinitis del supraespinoso, el supraespinoso es uno de los tendones del manguito rotador, estamos hablando de una persona que está usando muchísimo su hombro. Como te decía recién, esas tendinitis primero comienzan siendo agudas, comienzan dándote una señal de que el hombro ya lo está empezando a sentir. El sobreesfuerzo sobre ese tendón es el que termina generando esa tendinitis. Esa tendinitis con el tiempo también puede cambiar el pH del tendón y terminar en una ruptura. Por lo tanto, mientras antes se detecte, mientras antes se trate, menos avanza en el tiempo y menos probabilidad de que desarrolle una enfermedad o una patología más grave. Claro, perfecto. ¿Y estas tendinitis, si se vuelven crónicas, se puede curar o qué opciones tiene la persona para poder tratarse? Mientras la persona antes la detecte y antes las trate, menos posibilidades en el tiempo que desarrolle una cronicidad o una lesión mayor. Ajá. David, y lo que nos sucede muy habitual es que las aseguradoras siempre rechazan este tipo de patologías porque es difícil de probar la inflamación del tendón. Entonces, ¿cómo podés detectar que una patología de este tipo es real? Resonancia magnética, ecografías, sirven para dar un diagnóstico certero de que vos tenés inflamación sobre un tendón y sobre qué tendón. La mayoría de las veces, los tiempos del paciente no se condicen con los tiempos de ya sea la CRT o las obras sociales. Yo como paciente quiero estar bien lo antes posible y muchas veces al demorárseme en el tiempo hace que yo siga trabajando y se siga agravando mi lesión. Claro, te entiendo. Bien, David, y hablando sobre este tema de las aseguradoras, nosotros vemos todo el tiempo muchos casos de rechazos en los cuales patologías muy habituales en los trabajadores como hernias, ya sea cervicales, lumbares o inguinales, umbilicales, siempre son rechazadas, incluso estas tendinitis que estábamos hablando, y siempre con el mismo fundamento, esto de que son degenerativas, enfermedades preexistentes o que la persona ya la tenía de antes. Entonces, ¿cuáles son estas patologías que son más rechazadas por parte de las aseguradoras y que siempre sostienen que no corresponden darle cobertura o que son subestimadas directamente por las aseguradoras? Probablemente la mayor son las hernias de disco. Y también como vos decías bien, las tendinitis. Yo siempre me pongo a pensar cómo podríamos hacer para saber si es una enfermedad preexistente o no. Simple. Con un buen examen preocupacional, vos ya sabés que después de todo lo que venga, va a estar directamente relacionado con lo que vos estás haciendo. Claro, coincido. David, y nos pasó también de manera muy habitual que las aseguradoras por ahí demoran en otorgar el tratamiento o se les complica la cuestión de conseguir una prótesis. Entonces, puntualmente sucedió que con una persona, una señora, estuvo 3 semanas para que le otorguen una prótesis para una cirugía de tibia y peroné. ¿Cómo repercute esto en la recuperación temprana de la persona? Es decir, ¿es necesario que la cirugía se realice en el corto tiempo, en forma inmediata, y la rehabilitación tiene que ser también inmediata a la lesión? Mientras más rápido se trate la lesión, menos probabilidad vos tenés de un rechazo, por ejemplo, de una prótesis. Mientras más rápido se recupere una lesión, más fácil y más rápida es la rehabilitación. Los tiempos de la gente, la mayoría de las veces no se condicen con los tiempos administrativos de los que tienen que administrar salud en cada uno de los pacientes. Sí, coincido. Por ahí la cuestión burocrática te lleva un montón de papelerío, temas que no le corresponden a la persona. ¿Y qué consecuencias en la salud puede traer esta demora burocrática? Mira, te puedo contar un caso. Sí. Una paciente, amiga, traumatismo, fractura de cadera, varias semanas internada. Cuando llegó el momento de su cirugía, después de mucho tiempo, no fue una cirugía tan simple como hubiera sido en un primer momento y terminó en un rechazo de la prótesis. Vos me podés preguntar a mí, la prótesis si lo hubiera hecho en un primer momento, ¿se hubiera rechazado igual? Puede ser o no, pero siempre que se trate lo más previamente posible, tenés menos posibilidad de una complicación. Sí, coincido. Esas cuestiones hay que abordarlas en forma inmediata. David, otro tema muy importante que nosotros vemos todo el tiempo son las altas médicas anticipadas. Por ahí
condicionan a una persona a reintegrarse a trabajar a su puesto de trabajo antes de encontrarse adecuadamente recuperado. Puntualmente ayer vino una persona al estudio a consultar por una situación en la cual le habían otorgado el alta con 50 días de rehabilitación después de una cirugía de ligamento cruzado anterior, que es una rehabilitación realmente muy corta. ¿Cómo afecta esto en la vida de los trabajadores de reintegrarse a trabajar sin encontrarse adecuadamente recuperado para volver? Mira, vos me dijiste ligamento cruzado y uno se acuerda de un futbolista que está 6, 8 meses parado antes de reintegrarse al entrenamiento deportivo. Cuando vos tenés una lesión y realmente te reintegran antes de la rehabilitación adecuada, lo más normal que te ocurra es que tengas una recaída. Cada lesión necesita tiempo para rehabilitarse como se tiene que rehabilitar. Cuando vos apurás los procesos de rehabilitación, lo más normal es que tengas una recaída. En mi consultorio, particularmente, lo vemos mucho con las hernias de disco, en el cual te dan 15 días para que vos te recuperes y yo, aún después de esos 15 días, los sigo viendo mis pacientes y después de meses veo que están absolutamente libres de síntomas y libres para volver a la actividad laboral. Pero los tiempos en los cuales a vos te obligan a volver a lo laboral no se condicen con tu tiempo de rehabilitación. Y la mayoría de las veces al llegar antes a lo laboral, sí, volvés a tener tenés una reincidencia o volvés a tener una recaída. Claro, sí, coincido. Incluso, muchas veces es recomendable que se cambie de actividad laboral porque ya tu cuerpo no está preparado para hacer la misma actividad que estabas haciendo antes de la lesión. Claro, sí, por supuesto. Otra cosa a tener en cuenta en todo esto que tiene que ver con la reinserción del laburador. Sí, eso serían las recalificaciones laborales. Por supuesto. Que hay terapistas ocupacionales que se encargan de determinar si puede volver al mismo puesto o no. ¿Te ha tocado en muchas ocasiones esto? Sí, me ha tocado y como muchas veces me ha tocado que no lo han cambiado, como ellos te dicen, no me han cambiado de sector muchas veces, han tenido una buena acogida en el empleador y lo han pasado a otro sector. Sí, claro, por supuesto. Y David, ¿qué medidas pueden llevar a cabo las personas para no lesionarse o qué medidas preventivas podrían abordar las empresas o las aseguradoras para evitar lesiones en el trabajo? El educar a tus pacientes ergométricamente en cómo se tiene que hacer tu trabajo es uno. El uso de herramientas, las fajas, el uso de usar algún tipo de vendaje, pero fundamentalmente el educar al paciente sobre cómo tiene que hacer su trabajo. Yo creo que eso se hace muy poco. En Estados Unidos me ha tocado conocer a quiroprácticos que, por ejemplo, están dentro de una empresa trabajando constantemente con los empleados para prevenir lesiones a futuros. Me ha tocado conocer kinesiólogos en Brasil que trabajan de una fábrica anticipando de las lesiones que se pueden producir, recorriendo la fábrica e indicándoles a los empleados enseñándoles cómo hacer mejor su trabajo. Esa es una de las formas. El uso de órtesis como fajas, como vendas, como vendajes especiales, van a ayudar a que a tu empleado no se lesione. Comprendo, entendido. Y David, ¿qué le dirías a un trabajador que está dudando en si reclamar o no por una lesión que tuvo en el trabajo? Que reclame. A ver, si vos sos un trabajador que dejás, porque todos los trabajadores dejamos parte de nuestra vida en nuestro trabajo, y ese trabajo a vos te genera una lesión, me parece que es justo que te indemnicen por esa lesión que vos tuviste en tu propio trabajo. Sí, coincido plenamente. Así que, David, de manera general, como para que podamos ir cerrando este bloque, que fue una charla muy agradable, quería consultarte sobre lesiones que naturalmente las personas vamos teniendo por el mero transcurso del tiempo. ¿Hay algunas que tienden a desarrollarse de manera anticipada por determinadas actividades laborales? Hoy se están viendo muchas lesiones de hernia de disco en adolescentes, en los cuales tiene que ver la mala postura, el celular y la falta de actividad física y el sedentarismo en nuestros adolescentes. Mirá vos. Hay una estadística que dice que si hoy salimos afuera y paramos 100 adolescentes, 50 van a empezar a tener la pulsión discal, que es el comienzo del estadio de la hernia de disco. Pero solamente 1 o el 2% van a tener algún síntoma. Yo a partir de educar a mis pacientes viejos, mal llamados viejos, yo empiezo a ver cómo cada vez me traen más a sus hijos adolescentes. Mirá vos. Mientras antes vos traté su lesión de columna, menos probabilidades que él desarrolle en el tiempo una lesión, por ejemplo, de hernia de disco. Claro. Y justamente que la quiropraxia es tu especialidad, ¿qué impacto tienen las malas posturas, esto que mencionaba de los adolescentes, en la salud laboral de la persona? Absoluta. Las malas posturas
empiezan a debilitar ciertos grupos musculares que tienen que ver con la postura. Y a partir de ahí, podríamos decir que nuestra columna es un yenga que se empieza a perder su equilibrio normal y se empieza a deformar. Y ahí es donde empiezan a aparecer no solamente los síntomas, sino que las lesiones de hernia disco, sino también todas las enfermedades que tienen que ver con la mala postura. Claro. Y David, ¿qué tecnologías nuevas están transformando tu sector de la kinesiología o la quiropraxia? ¿Hay nuevas herramientas, nueva tecnología? La tecnología fue clave durante muchos años en el avance en cuanto a la evaluación de diagnóstico y tratamiento. Hace muchos años atrás no teníamos tomografía, no teníamos resonancia magnética. Yo he comprado hace un tiempo un dermotermógrafo, tengo sensores de temperatura que me sirven para evaluar la columna. Y seguramente van a seguir viniendo un montón de tecnologías que van a ayudar aún más a la evaluación del diagnóstico y a los tratamientos que están por venir. Claro, coincido. Y David, ¿cómo imaginás la kinesiología, la medicina laboral, la rehabilitación de las personas dentro de 10 años? Yo me gustaría imaginarlas fundamentalmente desde el lado preventivo. Yo te puedo contar una historia en Estados Unidos, que lo ha charlado con un quiropráctico que vino a Argentina, y él instaló su consultorio ahí. Y él no cobraba un sueldo, sino que cobraba un porcentaje de las indemnizaciones que las empresas no pagaban. Y se hizo millonario. Así que quiero imaginarme la medicina laboral de acá al más fundamentalmente como una forma preventiva. Porque no hay nada mejor para un empleador, supongo yo, que no pague una indemnización. Y para eso tiene que tomar todas las medidas preventivas que tiene que tomar. Sí, coincido. El ámbito de la prevención va a ser la mejor solución, digamos, antes que estar reparando siempre soluciones o problemas a futuro. Y David, como para cerrar, me has contado sobre un caso de una chica que tuvo una lesión en su columna cervical y que le habían diagnosticado una posible cirugía. Sí, señor. ¿Qué solución le pudiste dar o cómo pudiste vos evitar con tu práctica que ella tenga que operar? La chica es una paciente que entró a trabajar en un crucero. El crucero estuvo varios meses dando vuelta por el mundo y en Italia empezó a dormirse en el brazo. La bajan del barco, la llevan a un hospital y le diagnosticaron una hernia de disco cervical. Automáticamente le recomendaron una cirugía, ella se negó, a punto tal que se bajó del barco y se volvió a Argentina. Y lo que hice con ella fue lo que hago con cualquier paciente que yo tengo que tratar, independientemente de que tenga una hernia de disco o no. Fue corregir las luxaciones cervicales de su columna y automáticamente el adormecimiento del brazo empezó a desaparecer. Hoy está libre de síntomas y viene periódicamente a sus controles para evitar que le vuelva a pasar. Increíble, increíble. ¿Cuánto tiempo estudiaste el tema de quiropraxia? ¿Cuánta experiencia tenés en ese ámbito? Ahora voy a notar mi edad. Yo hace 28 años que soy quiropráctico, hace 30 años que soy kinesiólogo, hace 7 años que me especialicé en psiconeuroacupuntura. Siempre tratando de encontrar distintas herramientas para poder mejorar a mis pacientes, porque el paciente no es algo lineal. En un paciente funciona una cosa, en otro paciente funciona otra. Y me parece que mientras más herramientas tengas para el bien de tu paciente, mejor para él. Qué bien. David, ¿nos recomendarías algún libro de vida, de tu situación, que te haya ayudado a crecer personalmente? Mira, yo estoy haciendo un posgrado en coaching deportivo. Y la mayoría de los libros que yo te puedo recomendar tienen que ver más con desarrollo personal. Yo he hecho muchísimos cursos, tanto en Argentina como en el exterior. Tengo la certificación internacional de la técnica Thompson, pero nada me ayudó más a poder llegarle a mi paciente a partir de un buen diagnóstico y a partir de poder explicar fehacientemente qué es lo que yo busco en un paciente. Qué bien, qué bien. Bueno, David, realmente ha sido un placer para nosotros que te hayas acercado a conversar en este podcast y realmente fue muy positivo que podamos abordar las situaciones de las personas que padecen lesiones desde diferentes puntos de vista interdisciplinarios para que otros profesionales puedan aportar su mirada sobre la situación que padece una persona lesionada, sobre un tipo de accidente puntual o lo que fuera. Así que agradecemos mucho que te hayas acercado, realmente fue un gusto que puedas compartir este momento con nosotros y ya te esperaremos en alguna nueva iniciativa o nueva charla que podamos compartir. El placer ha sido todo mío. Muchas gracias, David.